Bueno, muy bien, estamos con el bloque Conociéndote, como siempre estamos todos los programas. Hoy queremos dedicar esta semana, que fue el Día del Médico, a un doctor muy conocido por todos los chivicoyanos, Quique Santilli. Seguramente alguno de los que está mirando lo ha atendido o ha venido al mundo con el doctor Quique Santilli. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Bien, bien, encantado de que estén acá, de recibirlos. Es decir, yo generalmente no... Es la primera vez que hago una cosa así, es decir, una charla de este tipo. Sí. Bueno, doctor, el Día del Médico. Sí, el Día del Médico. ¿A usted dónde estudió? Yo estudié en la Universidad de La Plata, en La Plata. En La Plata. En la Facultad de Medicina de La Plata. Facultad de Medicina. Sí. En La Plata. En La Plata. ¿Y qué...? Bueno, cuente. es decir, tenía posibilidades quizás de ir a cualquier otro lado, a Buenos Aires, a Córdoba o a Rosario, lo que sea. Elegí La Plata porque me parecía que iba a estar, digamos, cercano a Chivilcoy quizás, ¿no es cierto? Más ciudad Más ciudad. Más ciudad y yo te diría ciudad casi exclusivamente universitaria. Exacto. No solamente en lo que respecta a la parte médica, sino en todas las otras carreras. Es decir, que uno lo comprueba en el momento que está, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y qué más querés saber? No, ¿qué compañeros? ¿Por qué te decidiste medicina? ¿Por una cuestión familiar? Claro. Bueno, en eso estaba pensando, porque sabía que me ibas a preguntar eso. Yo creo que, yo todavía creo que cursaba los últimos años del Colegio Nacional, y en ese tiempo vino mi tío Héctor Santilli, que es era médico de niños, y creo que fue el primer médico de niños de Chivilcoy. El primero. El primer médico de niños de Chivilcoy. Es decir, yo lo veía a él y veía lo que la gente sentía por él. Entonces eso me hizo sentir a mí algo, porque seguramente retrotrayéndome a mis años de adolescente, de joven, en ese momento yendo al Colegio Nacional, que cuando terminaba el secundario, o cuando ya estaba, o cuando terminé el secundario, iba a aparecer, alguna cosa iba a aparecer, porque yo tenía que hacer algo. Claro. Tenía que hacer algo. Mi madre, mi mamá, siempre me decía, tenés que estudiar, pero no me decía lo que yo tenía que estudiar, sino me decía que tenés que estudiar. Y papá, que no hablaba mucho, pero trabajaba, papá era panadero, tenía la panadería, trabajaba muchísimo. ¿Qué panadería era? La panadería La Higiénica de Santilli. ¿A dónde estaba? Estaba en Chacabuco y Arenales. Esa panadería la fundó mi abuelo. Entonces, ahí trabajaron todos los hijos, y creo que Héctor Santilli, que era casi el menor, porque la menor de todos era Julia Santilli, eran 7 hermanos, papá era italiano, lo habían traído de allá de Italia. De Italia. Es decir, cuando el abuelo se vino a vivir a la Argentina. Y entonces, casi todos los hermanos trabajaron en la cuadra, es decir, en la panadería. En la panadería, la famosa cuadra. Sí, y el que quedó con la panadería después, porque uno después hizo otra cosa, el otro otra. Héctor siguió la carrera de medicina, a pesar de que no estaba muy de acuerdo al principio, porque no sé si vos lo conociste a Carlos Santilli. ¿Carlos? Carlos Santilli. Carlos Santilli era el socialista, él y don Vicente Abriola. Ah, sí. Eran los únicos 2 socialistas de Chivilcoy. Bueno, entonces, como era una persona ya bastante, un autodidacta, y tenía cierta, más que hermano, amistad con Héctor, entonces le dice, mira Héctor, uno de los Santilli tiene que estudiar. Nosotros todos trabajamos. Dice, Marino, que es el mayor, Marino era mi papá. Exacto. Es decir, todos trabajan, así que alguno tiene que estudiar. Alguno tiene que estudiar.
Exactamente. Yo no puedo porque yo también trabajo, el otro trabaja y qué sé yo, bueno. Y entonces dice, bueno, sí, voy a estudiar. Bueno, yo voy a hablar con Marino era mi papá, dice, yo voy a hablar con Marino y, vamos a apoyar. Habla con papá y dice, sí, yo lo apoyo, vamos a apoyarlo, yo voy a colaborar con él para que estudie. Bueno, pasaron unos meses, o un año, o lo que sea, Héctor lo llama a Carlos y dice, ¿qué pasa, Héctor? Dice, no voy a estudiar más. ¿Cómo? Cambió. No va a estudiar más. Bueno, yo voy a hablar con Marino. Entonces dice, bueno, habla con papá y mi papá le dice, bueno, mañana cuando yo me levanto, a las 3 de la mañana o 3:30, a esa hora empezaba a trabajar el panadero, Claro. va a la cuadra conmigo, a la cuadra a trabajar. A trabajar. Y después iban a hacer el reparto. El reparto se hacía con la jardinera y el Con caballo. jardinera. Con jardinera. Por eso te estoy hablando del pasado. Entonces, que para mí fue muy extraordinario. Yo fui una persona muy feliz en mi infancia. No teníamos nada, pero teníamos todo. Exactamente. Sí, sí. Teníamos todo. Entonces, cuando le dice, bueno, empezó a trabajar. Pasó un tiempito, va Héctor a hablar con Carlos, le dice, mira, Carlos, yo voy a seguir estudiando. Va a seguir. Voy a seguir estudiando, porque no quería saber nada Con la cuadra, del trabajo de la ni- cuadra. Eso. Y entonces se fue a estudiar a Córdoba, bueno, y felizmente se recibió. Bueno, y cuando él vino ya como médico, yo ya era un muchachito. Claro, y ahí te picó. Claro, y ahí yo vi todo eso, empecé a sentir algo por la gente también, Exacto. y, y me fui a estudiar. Y bueno, ¿y qué especialidad la tuya? ¿Arrancaste con la que tenés? Bueno, yo hice, primeramente se habla que la clínica es soberana, ¿no es cierto? Entonces vos tenés que ser un médico clínico. Clínico. En ese tiempo tuve la suerte, no la mala suerte, la suerte, que se hacía una medicina artesanal. Exacto. Es decir, el adelanto que hay hoy, digamos, seguramente tu padre eso lo comprobó, o todos los contemporáneos de tu papá. Sí, sí, sí. Es decir, lo han pasado por ese lado. Es decir, se hacía una medicina, digamos... De más tiempo revisando al paciente, Sí, digamos. No sí, había tanta tecnología para... Claro, no había tanta tecnología, no había tanto apuro. Exacto. Es decir, yo te diría que el estado emocional, mirá que a mí me gustaba el fútbol y yo jugaba al ¿A fútbol. dónde jugaste vos? Yo jugaba en Villarino, ¿Puesto? era el centro J. Centro. Centro. ¿Qué compañero recordás del fútbol? A ver. Y del fútbol era Tito Morrone, Sí, Gille Metetiero, que es primo mío. claro. Es decir, en aquel tiempo jugaba Cónsoli de arquero, es decir, jugaba el Negro Ceballos, Rímoli, eran todos jugadores, para mí fueron grandes jugadores. Más vale. Y bueno, ¿y recordás un campeonato? Sí, pero felizmente ganamos campeonatos, sí, pero de tercera, y de primera no, porque nos ganó Gimnasia en 3 finales. Pero bueno, y demás. estuviste ahí. Pero sí. Volviendo antes de terminar, digamos, vos te dedicaste, la especialidad tuya Era obstetricia y es ginecología. ginecología. Nacimiento has tenido muchos. ¿Múltiples has tenido? ¿Algún famoso ha pasado, digamos, que vos hayas tenido alguna circunstancia medio extraña, a que hayas tratado, digamos, un nacimiento, no sé, en un lugar raro? Y Tipo lugares- anécdota, ¿te acuerdas? Y sí, lugares raros, sí, he atendido precisamente porque, por ejemplo, yo hacía en ese tiempo guardia en Florencio Varela Ajá. y te podría decir que la gente no venía al sanatorio. Se tenía en la casa. Sí, en la casa. Claro. En la casa. Íbamos, nos llevaba la ambulancia. Ajá. Y bueno, hasta que no naciera el chico, porque generalmente a veces esperaban las parturientas, esperaban, porque no querían internarse en el hospital. No se querían internar. filaban. Y bueno, y atendíamos en el campo, digamos, ¿sí? Sí, sí. O en la misma villa. ¿Y algún nacimiento múltiple? ¿Muchos chicos? Sí, de mellizos. Mellizo, trillizo, cuatrillizos.
No, de eso no. Mellizos sí. Mellizos. Mellizos sí. Y partos, ¿eh? La mayoría fueron partos. Bueno, antes de terminar, le dejo la cámara si quieren mandarle un saludo a los clientes que lo deben estar mirando, a Quique Santilli. Bueno, sí, es decir, lo más extraordinario de los clientes es que yo salgo de acá y hasta te digo que voy a hacer los mandados, sí, y me encuentro con muchísimas señoras que algunas veces no me acuerdo, exacto, algunas que ya son bisabuelas, y eso a mí me da el solo hecho de que me hablen, de la mirada o del abrazo o lo que sea, o lo que ellas yo sé que me expresan, me hacen sentir muy, pero muy, muy bien. Muy bien. Le agradezco a todos ellos y le agradezco que me hayan elegido en ese momento para que lo pudiese atender. Y pasé momentos difíciles. Como todos. Pero sí, pasé momentos difíciles, pero esos momentos difíciles en los que tuve éxito, yo te podría decir que es extraordinario. Me imagino. Es extraordinario. Bueno, le agradezco, doctor, la nota en esta semana del médico y gracias por habernos invitado a su quinta. Bueno, gracias a ustedes. Un placer, doctor. Muy bien, Estuvimos con el doctor Quique Santilli.